Eguno guztioi, mila esker hemen izateagatik. Dakizunez, gaurko prentsaurreko hau, lizitaziora edo Gipuzkoako ingurumen gunearen lizitaziora aurkeztu diren enpresak zeintzuk diren, zuen aurrean esateko da, ez? Bueno, badakite zenbait albiste atera direla, bai aste honetan eta bai aurreko asteetan, eta, informazio batzuk nahiko ez dakit nola esan, berez egitazkoak dira, baina beste batzuk ez daukate informazio osoa edo behintzat ez dira oso rigurosak izan, ez? Baina, aurkeztu diren enpresak hauek izan dira. Hiru urte dira, lehenengo urtea Construcciones y Promociones Balzola, Valoriza Servicios Medioambientales eta Valoriza Gestión osatuta dago. Bigarren urtea Meridian Investment, Urbaser, Altuna y Uria, Construcciones Moyua, Construcciones Murias eta LKS osatzen dute. Eta hirugarrena Fomento de Construcciones y Contratas eta Sartec Ingenieri. Hauek dira, aurkeztu diran hiru urteak eta, guretzat albiste oso positiboa da. Uste dugu, alde honetatik, hiru eskaintza izatea oso garrantzitsua dela guretzat, eta ikusirik zer nolako enpresak diren, bermatuta dago hauek aurkeztuko duten eskaintza guztiz interesgarria eta gainera pleguak esaten duten o eskatzen duten ezaugarri guztiak beteko dutela. Gaur bakarrik izenak esako ditut, orain GHK aurkeztu behar dute ze informazio administratiboa edo aurkeztu duten eta hortik aurrea ikusiko da dena eskatzen zen informazio osoa azaldu duten eta betetzen duten. Hortik aurrea, mendik aurrea badakizue gero sobre B edo teknikoa irikiko dela eta hori urrungo asteetan izango da. Eta azkenik proposizio edo eskaintza ekonomikoa izango da. Guk aurreikusita daukagu hemendik urte bukaerara judikazioa egitea. Hori izango litzateke gaur azpimarratzeko datua. Bien, como decía, y voy a repetirlo en castellano, hemos recibido 3 ofertas en la licitación del Centro Medioambiental de Guipúzcoa, fase 1. Las voy a leer. En orden de presentación de ofertas, son tres UTEs. La primera UTE sería Construcciones y Promociones Balzola. La segunda, Construcciones y Promociones Balzola, Valoriza Servicios Medioambientales y Valoriza Gestión. La segunda UTE estaría compuesta por Meridian Investment, Urbaser, Altuna y Uria, Construcciones Moyua, Construcciones Murias y LKS Ingenieros. Y la tercera UTE sería Fomento de Construcciones y Contratas y Sartec Engineering. Estas son las 3 UTEs que se han presentado a esta licitación. Como decía antes, el proceso va a ser que ahora los servicios administrativos de GHK evaluará la información y la documentación presentada, si cumplen o no todos los requisitos, y a partir de ahí procederemos a abrirlo sobre B en las próximas semanas, que sería la propuesta técnica, y a continuación y en la fase final de la licitación sería abrir el sobre C, como todos vosotros sabéis, que son las propuestas económicas, y la previsión es que de aquí a final de año estemos en condiciones de proceder a la adjudicación. La valoración es muy positiva por nuestra parte. Creemos que cumplimos con los requisitos de que tener la concurrencia necesaria para poder llevar adelante una adjudicación de este tipo, y la verdad es que, visto el nivel de las empresas, sobra decir que estamos seguros que cumplirán con todos los requisitos técnicos de esta instalación. Hoy me vais a permitir que no ahonde más, porque evidentemente hoy solamente era la apertura de la presentación de las ofertas, de qué empresas se habían presentado, y los demás pasos se darán en las próximas semanas. Bien. Queríamos aprovechar también esta ocasión para recordar, en un primer lugar, cuáles eran los parámetros de la licitación. Lo haré brevemente.
Lo haré brevemente y, bueno, creo que tenéis toda la información en vuestra mano, ¿no? Esaten den bezala, lehenengo fase hontako kontratazio parametroak aurkeztu nahi nituzke, eta gogoratu behintzat, eta denodak izan bezala, konzesio EPA 35 urte dira, proiektu eta eraikuntza EPA gehien epe luzeena 31 hilabete, operazio EPA 32 urte eta 5 hilabete. Ordainketa mekanismoari dagokionez, gehieneko ordainketa erabilgarritasunagatik 29 milioi izango da gehienez, gehieneko ordainketa tratatutako tonagatik 2,6 milioi, saldutako energiagatik gutxi gora bera 4 milioi aurrikusten da, eta inbertsioari dagokionez, eraikuntzarako inbertsioa 212 milioi, gehienez. Eskaintza, konstituzio eta zerga gastua gutxi gora bera 5 milioi izango dira, eta guztira 217 milioi. Bien, también quería recordar en qué situación nos encontramos en Guipúzcoa en estos momentos. Ya sé que todos lo sabéis, pero sabéis que esto viene a resolver un problema que lo estamos arrastrando desde el principio de la legislatura y que, como todos sabéis, en estos momentos, dada la carencia que tenemos de infraestructuras en Guipúzcoa, nos encontramos en la situación en la que prácticamente exportamos toda nuestra fracción resto a Cantabria y tenemos que echar mano también a mandar el bioresiduo prácticamente fuera de nuestro territorio, ¿no? Como es Navarra y Francia. Estas instalaciones vendrán a resolver este problema acuciante y también recordar que desde el punto de vista económico arrastramos dos problemas fundamentales. La primera es las pérdidas acumuladas que tiene la sociedad GHK por la falta de infraestructuras que se dio en su momento y la pérdida de las financiaciones que teníamos en su momento. Eso ha supuesto tener esas pérdidas acumuladas de 40 millones y, a su vez, también tener un incremento de costes económicos en cuanto a la prestación de servicio que ronda el 40% con respecto a la situación que teníamos previamente. Estas instalaciones, cuando estén construidas, vendrán a paliar en gran medida estas circunstancias. Tendremos instalaciones en el territorio para poder prestar servicio de gestión de residuos enteramente en el territorio y, en segundo lugar, vendrán a paliar en parte este incremento de coste que hemos tenido precisamente por la falta de estas infraestructuras. Quería recordar también, lo vemos en el gráfico que os ponemos, que en esta etapa, y tal y como estaba planificado desde el principio de legislatura, hay que recordar que aquí lo que estamos haciendo es cumplir con aquello que teníamos programado desde el principio. Nos establecimos un calendario de 4 años en la que partíamos de una situación, como he comentado antes, de falta absoluta de infraestructuras para la gestión de residuos y dejar esta situación totalmente resuelta al final de esta legislatura, en un periodo de 4 años. Como podéis comprobar, estamos cumpliendo con el calendario. Hace un año prácticamente nadie apostaba porque hoy estuviéramos en esta situación, pero sí podemos afirmar que tenemos ofertas suficientes, vamos a poder adjudicar antes de final de año y los plazos se van a cumplir para poder dejar este objetivo, que, como bien sabéis, es un objetivo estratégico de la Diputación, totalmente resuelto al final de legislatura. Después de esta primera fase vendrá una segunda fase, que hoy no me voy a entretener, pero sí quiero recordar, aunque sea someramente, de qué instalación estamos hablando. En esta primera fase lo que licitamos son la planta de tratamiento mecánico biológico, que, como sabéis, recupera todos los materiales recuperables en esa fase, y con el resto lo que se convierte es en combustible para la planta de valorización energética, y ahí se hace un aprovechamiento energético de la fracción resto que llegará a la planta de Zubieta. Y en una segunda fase tendremos una planta de maduración de escorias, que precisamente será esa fracción a tratar, que saldrá de la planta de valorización energética y que, bueno, pues tendrá una reutilización en distintos usos.
Y, por último, tendremos una planta de biometanización que será la que de tratamiento a todo aquel bioresiduo que no se composte. Es decir, compostaremos parte del bioresiduo, aquello que podamos utilizar en el territorio, y lo que no, le daremos también un aprovechamiento energético. De forma que al final de todo el proceso podremos decir que podemos gestionar enteramente los residuos sólidos urbanos de Guipúzcoa y al mismo tiempo eliminar todos los vertederos sin que sea necesario tener ninguno abierto. Por último, sí quiero recordar algunos impactos tanto económicos, sociales y medioambientales que va a tener esta instalación. Y, bueno, me vais a permitir que haga un avance, creo que también lo tenéis en vuestras manos, un avance de lo que va a suponer desde el punto de vista económico esta primera fase, por lo menos. Como decíamos antes, van a ser 212 millones de inversión y con una inversión de mantenimiento y renovación anual en torno a 6 millones. Asimismo, los gastos de explotación anuales serán en torno a 15 millones de euros. Igual, no sé, creo que lo tenéis todo junto aquí. Ahí no se va a ver nada, ¿no? Sí, 15 millones de euros. Y al mismo tiempo, la consecuencia de los ahorros por la influencia que va a tener el mercado mayorista, esto es un tema bastante técnico, pero los ahorros que vamos a tener en Guipúzcoa van a rondar los 220.000 euros aproximadamente. En cuanto a los impactos sociales, esto sí lo quiero destacar sobremanera, va a tener un efecto de creación de 80 empleos directos. Aquí hay que decir que estamos hablando de 80 empleos directos y al mismo tiempo van a ser empleos de alta cualificación, ingenieros y técnicos superiores en su mayoría. Y al mismo tiempo se van a crear en torno a 108 empleos indirectos e inducidos. En total estamos hablando de 188 puestos de trabajo directos e indirectos por la construcción de esta infraestructura. En cuanto a los impactos ambientales, destacar, primeramente, que en comparación con los vertederos y las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción va a ser en torno al 175%. Va a ser una reducción importantísima. También destacar que en comparación, siempre lo vamos a comparar con los vertederos por una sencilla razón, porque aquí se dan dos alternativas. O usted la fracción resto la trata vía vertederos o la trata vía planta de valorización energética. Cuando se hacen otro tipo de planteamientos, pues la verdad hay que explicarlo de otra manera y habría que ver qué consecuencias tiene. Pero en este caso, comparando con el vertedero, destacar eso, la mejora en las emisiones, la mejora en el control y, sobre todo, destacar también que estas plantas, como lo hemos comentado muchísimas veces, tienen una legislación ambiental y de control que es muy superior a cualquier otra industria que podamos imaginar. Y yo creo que de momento pues no tengo mucho más que avanzaros. Me imagino que habrá bastantes preguntas y quedo a vuestra disposición para que las preguntas que queráis emitir. Lapatxeko zabortegia dela gorriz datorrena, jakin nahi nun, horrek badauka iraupena esan nahi zut zenbat denbora geratzen zaio, bizi geratzen zaio, badaukazue kalkulatuta, eta gero jakin nahi nun mutiloakoa zertan dan, ja martxan jartzeko eman beharko urrats guztik eman die, edo ze epea izaate manejatzen? Bai, bueno, aldera zertza dira, ez? Lapatxekoa, hemendik urte bukaera itxita egongo da. Ja, aurten, bai. Aurten. Lapatxea betetzeko dago eta hemendik urte bukaera itxita egongo da ziur aski. Noski, Urola erdiko komunitateak erabaki behar duen gauza bada, baina bai, esan dezakegu bere bizia ja bukatzeak dagoela. Eta beste galdera, mutiloako zabortegia dagokionez, pausoak ematen ari gara, eta,
ziur aski urte hasieran, urte hasieran martxan jartzeko moduan egongo da. Mutiloara berez, restoa bakarrik jongo da, ezta? Bai. Restoa jongo da bakarrik, bai. Eta lapatxisteak zer eragingo du? Kantabriara gehiago ematea edo horrek gaur egungo mapa edo banaketa zertan aldatuko luke? Bueno, dakizue Kantabriako akordioa erabat tasatua dago, ez? Urterako 80.000 tona gehienez bialdu dezakegu, eta Gipuzkoak daukan beharra 160.000 tona dira, ez? Orduan, behar hori betetzeko, aurrera badijoa dena, zati importante bat Kantabriara jongo da, eta beste zatia Mutiloara segurazki. Galdera gehiago? Esan bezala, nire aldetik bintzat, balorazio oso positiboa egin, eta dakizuenez, gut daukagun kronograma eta objektibo estrategiko bat zela, gobernu ontarako, eta gertatzen ari dana, guk genituen epeak erabat betetzen ari garela. Eta ziur aski, hemendik urte bukaerara, judikazioa eginda egongo dela. Hori ere azpimarratu nahi nuke. Eta besterik gabe, ez baldin badako zua galderarik. Listo.